Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del podcast de Ingecon, un podcast en el que a lo largo de los próximos minutos pues vamos a, como siempre nos gusta decir y como siempre nos gusta hacer, de la manera más clara posible, de la manera más entendible para todos, hablar de construcción y más concretamente de construcción Passive House, que es lo que nos ocupa en este podcast Ingecon, en el que tengo mucha gente alrededor y en el que vamos a hablar de experiencias reales desde distintos perfiles, desde el perfil del constructor, desde el perfil del arquitecto, desde el perfil del usuario, de ese ciudadano que a título particular pues decide, bueno, realizar su construcción, realizar su vivienda con estos estándares constructivos. Voy a presentar a todo este mundo que me rodea, a todos estos perfiles de los que estoy hablando. Empiezo por aquí, por la izquierda, desde Ingecon, por una parte Sergio López. Hola, Hola, Javi. Sergio. Buenos días. ¿Todo bien? Bien, hoy estamos más acompañados que otras veces. Más acompañado que otras veces y como decía, ¿no? Con distintos, cada uno con un rol distinto, ¿no? Efectivamente. Que ahora vamos a empezar. Como decía, desde la parte constructiva, Sergio, Ingecon, Fran López, también desde Ingecon. Hola, Fran. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo genial. Desde la parte de la arquitectura, el arquitecto, Ginés Chumillas. Hola, Ginés. Hola. Muy buenos días. Buenos días, Javi. Bueno, pues y también la otra parte, el otro perfil que tenemos, que es el de Antonio Motilla, propietario. Intuyo que antes de empezar la grabación, feliz propietario de una vivienda Passive House. Antonio, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Todo bien? La verdad es que estoy disfrutando de donde vivo ahora mismo. Sí, de eso vamos a hablar. Pues aquí tenemos esos cuatro perfiles, aquí tenemos esas cuatro visiones en torno a construir, hablar de experiencias reales en torno a una construcción Passive House. A mí me gustaría utilizar a Antonio como hilo conductor del podcast y de la charla. Y a raíz de ahí cada uno va apuntando su... Porque nada más tangible o nada más fácil de entender para nuestros oyentes que contar cómo es el proceso de pensar y acabar teniendo una casa Passive House y ver qué implica. Porque, Antonio, ¿cuándo fue el primer momento en el que a ti esa palabra se te cruza en la mente o en tu proyecto? Bueno, yo mi inquietud era hacerme una construcción. Yo mismo como autopromotor. Sí. Entonces estuve un poco investigando a ver qué posibilidad tenía. Yo vengo un poco de la agricultura y de la ganadería, donde se valora mucho la climatización, el aislamiento para el tema de ahorro de costes y todo eso. Entonces digo, pues voy a ver qué puedo adaptar de lo que yo conozco, la climatización, el aislamiento, a vivir en mi propia casa. Ajá. Entonces, claro, yo me pongo un poco a investigar en internet, veo que hay posibilidades, están las Passive House. Claro, te suena un poco... ¿Qué es esto, no? Claro, ¿Qué suena es un poco esto? a decir Passive House, Passive... Es que, claro, ya investigas un poquito, ya tratar de ver la cercanía de los posibles constructores o arquitectos que hay aquí y a través de internet un poquito... Pues ya hablo con ellos, hablo con Ingecon y ellos ya me trasladan todo lo que tiene la construcción Passive House. La motivación era, entiendo, una motivación de intentar buscar la eficiencia energética, el ahorro, ¿no? Claro, a eso me refería, ahorro de costes, climatización y todo eso. Luego te encuentras con los aislamientos acústicos y un poco el bienestar que hay dentro. Entonces, todo eso lo valoré. Porque ahí, Sergio, Fran, ese entiendo que puede ser un denominador común o lo más habitual, ¿no? Que la gente os pregunte o venga con la palabra Passive House en la mente y claramente con con un propósito económico. Me han dicho que así me puedo ahorrar dinero. No sé si es la motivación principal o lo común. Normalmente el motivo principal, la gente siempre suele llevárselo al tema económico. Es decir, voy a hacerme una casa, ¿de qué forma puedo hacer que el consumo sea lo menos posible? Siempre se obvia de primeras el tema del confort, que luego al final siempre la experiencia nos dice que el cliente lo que más valora luego una vez que está en la vivienda es el confort y lógicamente la parte económica, que es lo primero que nos mueve a todos. Pero sí, primeramente siempre te llega con esa inquietud y a partir de ahí desarrollas la explicación, todos los beneficios que van a tener
y se van animando, lógicamente. O sea que está claro que la puerta de entrada es lo económico, aunque vamos a ir hablando de él en el podcast y lo hemos comentado más de una vez, luego al final se descubren otras muchas facetas. Efectivamente, los precios de los costes de la energía hace que la puerta de entrada sea efectivamente buscar el ahorro para climatizar la vivienda, pero es verdad que luego el Standard Passive House lleva una serie de beneficios asociados, como son la salud, el confort, el bienestar que tienes en la casa, pero eso lo percibes una vez ya estás viviendo allí. Pero la decisión de me hago una Passive House, me la hago con construcción convencional, principalmente la gente se convence por el ahorro que te va a suponer a largo plazo ese bajo consumo de energía. Ginés, como arquitecto, tú has llegado también a este mundo Passive House. ¿Qué supone para un arquitecto toda esta experiencia que ya llevas acumulada a lo largo de los últimos tiempos, asumir un proyecto Passive House o qué ha supuesto para vosotros como arquitectos a nivel? Vamos a ver, desde el punto de vista de la arquitectura, el entrar dentro de lo que es el mundo Passive House es, como yo siempre digo, aprender a construir bien. Porque realmente, bueno, hay muchísimos arquitectos, yo hago muchos proyectos de vivienda convencional, pero cuando entro dentro del mundo Passive House y entro en el mundo de la certificación y del estándar y el sello Designer, que es el que tenemos nosotros, realmente aprendes a construir mejor de lo que se estaba haciendo. Entonces yo sí que noto un cambio en mí mismo, en mi forma de ejecutar las obras y el proyecto, teniendo cosas en cuenta que no lo tenía anteriormente. Entonces, desde un punto de vista personal, es aprender a motivarme personalmente a construir mejor. Las viviendas son mucho mejores desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista constructivo sobre todo. Y luego, evidentemente, pues la satisfacción del deber bien hecho. Cuando haces una Passive House, ves que funciona, ves que viene el cliente que está conforme y muy contento con consumos, con el confort interior, es cierto que es una satisfacción personal. También un poco por aportar algo a lo que han dicho Sergio y Fran, yo sí que he notado realmente el cliente siempre te entra por la parte económica, y sobre todo con los costes de la energía, que últimamente han subido muchísimo. Pero yo desde la pandemia sí que noto que la gente solicita un confort o el vivir la vivienda de una forma que antes no la experimentaba o simplemente no tenía la sensación de experimentarla, porque utilizaba únicamente la casa para dormir y pasar el fin de semana pues, un poquito más y ya está. Era como una máquina de dormir y desayunar e irse. En la pandemia la gente se da cuenta que vive en unas viviendas que no son nada confortables, que se dan cuenta que es invertir en viviendas, invertir en salud, invertir en confort. Entonces sí que noto desde entonces que la gente sí que lo valora muchísimo más. Claro. Ahí, Antonio, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en tu vivienda Passive House? Yo llevo desde abril de 2021. Ajá, o sea que ya tienes ahí, a estas alturas cuando estamos grabando este podcast, pues algo más de 2 años ahí viviendo. Lógicamente, ya en este tiempo casi puedes hacer balance y puedes hablar con conocimiento de causa. ¿Cuáles eran tus expectativas y cuál es ahora la realidad? Pues yo creo que ha superado mis expectativas. A mí cuando me dijeron que no tendría que abrir ventanas, yo decía que no me lo creo. No me lo creo. Que vas a necesitar muy poca energía. Digo, pues yo vivo en Villamalea, que ahí hace mucho frío, mucho calor, y lo que me digan ellos, pues no me lo creo. Por ubicar también a los escuchantes o a los que nos estén viendo en este podcast. Estamos grabando este podcast y tu casa está físicamente en una localidad de Albacete que se llama Villamalea. Exacto. Estamos hablando de La Mancha, pura y dura, veranos muy cálidos, inviernos muy fríos y es una casa aislada o está más o menos... Bueno, tiene muchos metros de fachada, tiene una casa adosado, pero... Sí, está entre medianeras pero hace esquina. Es entre medianeras pero hace esquina. O sea, podríamos decir, Antonio, que es un buen entorno para poner a prueba el Passive House. Yo creo que sí. ¿No? Sí, tiene bastante envolvente exterior, entonces es una buena prueba. De que Antonio nos decía y nos confirmaba que las expectativas se han cumplido e incluso se han superado. También imagino que Sergio, Fran, es claro, algo... lo que está diciendo Antonio él ve en internet y tú tienes que un poco autoconvencerte a ti mismo de lo que estás leyendo en internet, pues tiene sentido.
Y ya cuando más o menos tienes un mínimo de convencimiento, ya acudes a una empresa que se dedica a este tipo de construcción, como somos nosotros, y te informas ya de primera mano de técnicos que se han formado en ello y están trabajando en esto. Nos llega gente de todo tipo, nos llega gente con buena información obtenida de internet del Passive House y gente que piensa que hacer una Passive House tiene que ser de madera sí o sí, o incluso de paja, nos dijeron una vez, ¿no? Sí, sí. Entonces, A mí también. es lo que tiene internet, que hay tantísima información que nos llega al cliente de todo. Al final el cliente, que así como Antonio vino con una idea bastante bien hecha, nosotros le completamos un poco esa parte de más técnica, de cómo se construye y cómo va a funcionar el día de mañana la casa. Y bueno, Sí, que al final ese proceso, ese salto, ¿no? De esas expectativas a empezar a plasmarlo, ¿no? Lo que iba a decir, ahí ya se termina de convencer el cliente, pero aunque el cliente esté convencido, al ser una cosa un poco tan poco común, claro, por lo menos ahora y por lo menos en nuestra zona, el cliente tiene que ser un poco atrevido y un poco innovador. Tiene que tener un carácter un poco innovador, porque lo que vas a hacer no conoces a nadie que lo haya hecho antes. Claro. Y eso genera miedo. Sí, al final, pero es aplicable a muchas otras facetas de la vida. Quiero decir, claro. Lo último, Sí. lo último en tecnología, lo último en... bueno, el ejemplo patente de ahora, me compro ahora un coche eléctrico. Tienes que tener una dosis de valentía y decir, bueno, apuesto por eso. Que ¿no? en España tenemos un poco el síndrome del cuñadismo. Total, sí, total. Y yo Completamente. en vivienda, yo lo veo, los clientes que me vienen, casi todos quieren la casa de su cuñado, o de su cuñada, o de su hermana. Traen como una referencia y están un poco abiertos primeramente a ver otras cosas. Entonces sí que es cierto que con clientes que no conocen el Passive House tienes que romper una barrera que a veces es difícil, pero una vez que se consigue romper, ellos se convencen por sí mismos. Claro. Es cierto que este es un cliente que normalmente, tipo Antonio, viene ya más filtrado, se ha informado, se ha asesorado, entonces pues no hay que convencerle de las ventajas del estándar, pero en otros sí. Claro, totalmente. Fran, no sé si pasa, que quería hilarlo también con la pregunta, Antonio, ¿no? Expectativas, realidad, ¿en qué acaba convirtiéndose un proyecto o una idea de Passive House? No sé si ocurre lo contrario. Gente que quizás al final lo que hacemos todos, consultas Google, el doctor Google para todo, ¿no? Empiezas a leer cosas y puede ser un poco random, puedes llegar a sitios con criterio y a otros con algo menos de criterio. No sé si pasa lo contrario. Gente que viene con expectativas demasiado altas de lo que puede ser una vivienda Passive House. O sea, no voy a pagar nada de luz. Las expectativas son altas, pero no tanto. Es decir, pero al hilo de lo que decía Antonio, vienes con unas expectativas porque has leído, pero es cierto que nosotros normalmente se las subimos más todavía. Porque cuando a un cliente le dices que si certificamos la casa, el consumo va a ser como máximo 15 kilovatios hora metro cuadrado año, y haces una cuenta rápida, oye, pues si te vas a hacer una casa de 200 metros por este consumo, porque si certificamos el consumo va a ser ese o por debajo, claro, salen cantidades anuales de calefacción, 300 euros, 200 euros. Y el cliente lo primero que piensa es, yo esto no me lo creo hasta que no esté viviendo. 200 euros anuales. Anuales, estoy hablando. Entonces, Claro. No mensuales. Entonces no estamos haciendo nada. Entonces, cuando tú pones eso sobre la mesa con seguridad de que decir, oye, si vamos por este camino, esto va a ser así, como decía Antonio, no vas a tener que abrir ventanas para ventilar la casa y para tener confort, salubridad, aire filtrado, no te hace falta abrir las ventanas. Muchas veces pasa eso, que el cliente, como no está acostumbrado a oír esas cosas, o el cuñado no lo ha hecho, sí. Es un poco el pensar, voy a ser el conejillo de Indias aquí de este pueblo, voy a pagar la novatada. Claro, voy a ser el pionero de la familia, ¿no? Exacto. Sí, Claro. Pero luego que yo rompo una lanza a favor de estos clientes que son capaces de contradecir al suegro o al hermano que le dice, pero ¿qué haces? Estás aislando la cimentación, pero que eso no hace falta, que eso yo me hice una casa hace 2 años y eso no lo Estás hicimos, tirando el dinero. Estás tirando el dinero. Entonces rompo una lanza en favor de esos clientes que son capaces de tener la cabeza fría lo suficientemente como para poder embarcarse en esta aventura que tiene un final feliz, como tenemos aquí el ejemplo de Antonio. Eso que dice Ginés es muy importante, porque hay clientes que vienen y llegan convencidos y se van mega convencidos, pero luego cuando plantean el tipo de construcción que le van a hacer a su padre o a su suegro,
pero a ver qué vas a hacer. Es que, Sí. como dice Ginés, vas a aislar la cimentación, es que el derroche de aislamiento por ahí debajo, no sé si eso tal, te vas a gastar un dinero, tal. Y eso, y hay gente que al final, por lo que le rodea, no tiene ese atrevimiento o no tiene ese carácter más innovador como Claro, estos clientes totalmente. estos primeros clientes que se atreven y desestiman el proyecto. Y Totalmente. luego también pasa el hecho de tener una vivienda ya en funcionamiento como la de Antonio, bueno, que él sabe que hemos llevado allí a más gente, que él explicas la teoría y cuando les dices, ¿queréis ver una en funcionamiento? Claro. Los que van cayendo. Eres como el piso piloto, ¿no? En la broma. Bueno, Le debemos como una media docena de jamones. Este Navidad me los cobro. El momento que el cliente va, habla con él, ve el confort que hay. Me acuerdo que fuimos con unos clientes, era pleno julio, Sí. hacía 38 grados fuera, entramos dentro, fresco como si entras a una cueva, y Antonio empezó a enseñar los consumos que tenía, llevaba ese MER de climatización y tal, y los clientes, o sea, directamente alucinaban. Decían, pero me estás diciendo que esto es lo que consume la vivienda a esta temperatura, y ella, cuando lo ven, ya hay poco más hay que explicar. Porque quería tirar un poquito del hilo, retomando un poquito el proceso. Antonio llega, se informa, le explican un poquito en qué consiste el Passive House, qué ventajas puede conseguir. Él nos hablaba de esas expectativas que se han superado. Y la puerta de entrada está clara, que puede ser en la mayoría de los casos la económica. Voy a intentar hacer algo, una casa que sea lo más eficiente a nivel económico. Pero ¿qué es lo primero que tú empiezas a notar que además te suma al tener una casa así? Cuando ya empiezas a vivir en ella, Antonio. Es que yo siempre cuento una anécdota. El primer día, 11 de abril de 2021, nos ponemos a vivir, mi mujer, no había nada. La aerotermia todavía no estaba funcionando, no necesitábamos calefacción. En Semana Santa ese día hacía frío, no necesitábamos nada. Estamos en el sofá, mi mujer y yo, no sé si la has oído tú ya Sí, la anécdota. Bueno, la pues conozco. estábamos mi mujer y yo en el sofá. Llaman a la puerta la Guardia Civil. Bueno, yo es que vivo enfrente de la Guardia Civil y enfrente del médico. Sí. Y digo, tengo dos chiquillos, digo, alguno ha hecho Algo ha pasado. ha hecho alguna trasta. Pues resulta que en nuestra fachada se había empotrado una grúa y nos había roto la fachada. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta, ni habíamos oído nada. Y nos llaman, no, es que se le ha soltado el freno de mano a la grúa y ha ido para atrás y nos rompió la fachada y las portadas y todo eso. ¿Y tú estabas viendo la tele dentro? Y estábamos viendo la tele dentro y no habíamos escuchado nada. el añadido de El aislamiento impacto- acústico. El impacto fue a 5 o 6 metros. Sí, bueno, de donde está el sofá, salón. de donde estábamos en el sofá había 5 metros. Que O sea, lo normal es que, lo primero casi que notaste, por hablar de cosas concretas, al final, aislamiento acústico, ¿no? claro, aislamiento acústico. Como estoy enfrente del médico y enfrente de la Guardia Civil, pues algunas veces van con sirenas en la ambulancia. Y No te muchas enteras. me dice un amigo, pero ¿qué pasó el otro día? Digo, pues no tengo ni idea. Digo, estaban las sirenas en la misma puerta del médico. Digo, pues no tengo ni idea. Pero es así, ¿eh? Salir y haber granizo en el suelo. Y yo digo, pero es que ha llovido o es que ha caído granizo. O sea, que es el nivel de confort que tienes dentro, no solo acústico, sino el bienestar que tiene la casa, porque está aireada con el recuperador de calor, tienes la ventilación los 24 horas del día, olores no tienes. Claro. Sí, también quiero recordar que tu mujer Sí, tiene problemas de asma. Eso iba a decir. Mi mujer es problema alergia, se está vacunando, tiene problemas de asma y con los filtros el aire es limpio, totalmente limpio. Nunca hemos tenido ningún problema de alergia. O sea, que empiezan a pasar los meses, Antonio, y empiezas a sumar cositas. Mira Sí, que sí. viene esto ahora, mira que viene esto ahora, mira esto cómo ha cambiado, ¿no? Sí, sí. Luego el suelo radiante cuando en verano lo toca frío, que el suelo está frío, en invierno está caliente. Es un bienestar que tienes que no lo puedes valorar económicamente y nosotros la verdad es que estamos muy contentos. En ese sentido. Imagino, Ginés, Fran, Sergio, que esto es un poquito el proceso, ¿no? De un cliente que acaba apostando por el Passive House y que a lo largo de los meses os van contando esas experiencias o esas Normal. sensaciones. Normalmente la línea
viene siendo como, lo que está explicando Antonio. O sea, al final la experiencia de todos coincide. En muchos aspectos casi igual. Entonces Sí. ahí es cuando te das cuenta que esto funciona, está claro que funciona, porque al final el reporte que te hace cada cliente es similar. Oye, pues no abro las ventanas, oye, qué bien estoy, el consumo es nulo. No, la parte es que la vivienda de Antonio fue un reto dentro de todas las que hemos hecho, entre yo haciendo el proyecto y ellos la construcción, que hemos hecho ya muchas passive house, pero esta fue un reto porque era una vivienda en el casco urbano, cuya fachada más larga era orientada al noreste y teníamos un pequeño espacio orientado al sur. Las passive house hay que intentar orientarlas lo máximo posible al sur. Y la verdad es que teníamos muchas dudas de cómo podíamos obtener ganancias solares para calefactar la casa. Entonces, pues bueno, al final decidimos por abrir un gran ventanal en el poco espacio que teníamos al sur, hacer un espacio de doble altura en el salón para generar un volumen que calefactara el resto de la vivienda. Entonces, sí que es cierto que al principio tuvimos dudas porque una vivienda que está completamente a las afueras, en la que puedes orientarla como quieras, eso es. mucho más fácil que cumpla. Claro. Una vivienda dentro de un casco urbano con una orientación que no la eliges tú es más difícil. Claro, el proyecto nace condicionado un Claro, poco claro. por su situación. Y a pesar de esos problemas y esos condicionantes que parecía como que iban a ser muy restrictivos, pues conseguimos un resultado muy aceptable en el que estamos bastante contentos todos. Claro, pues estupendo. Antes de empezar a grabar este podcast, en la charla, en los minutos previos, antes de darle al rec, Antonio estaba hablando de cosas muy concretas y es que estaba con la aplicación de su consumo energético. Ya sabemos también que nos encontramos con otras muchas cosas al tener una passive house a lo largo de los meses en nuestra vida. Pero eso lo ves desde el primer mes, porque podemos hablar de datos concretos, de cuánto estás pagando tú ahora mismo por tener la casa calentita y la casa fresquita en verano. Yo, como he comentado antes, claro, somos 5 en la familia, somos familia numerosa. Basta ser que tengamos el bono social, algo de descuento tenemos, pero claro, luego va en función de la tarifa que cada uno elija. Yo tengo la Tour. Y del precio en concreto, porque ahora estamos grabando a finales del año 2023 con los precios de ahora. Pero claro, el año pasado era una cosa, el año que viene puede ser otra. Claro. ¿No? Pero Yo, claro ejemplo, que lo habéis visto antes. Este mes, factura de la luz, 14,53. Todo eléctrico. La luz, el agua caliente, cocina, en fin, todo. La aerotermia va. Entonces, el consumo en kilovatios está en 300 kilovatios. Todo. 300 hemos visto en agosto, que era el año Sí. que más, el mes donde la aerotermia ha trabajado más. En agosto. Ahora con la calefacción también hay un poco, pero yo te sumo todo. En cuanto a la aerotermia, estamos hablando en cuanto a la calefacción, te estoy hablando de 79 kilovatios. En 79 kilovatios en todo el mes, claro, que hemos visto. 79 kilovatios hora, que es la medida de A 10 energía. céntimos estamos hablando de unos 7 euros. 7 euros, 8 euros Mensuales. calefactar durante todo el mes. Sí, en Calefactar. agosto que hemos hablado de 300, que será el mes que más ha trabajado la aerotermia, estábamos hablando en torno de a los 40 euros de consumo, una casa que los metros cuadrados, Ginés, los sabemos. Sí, en torno Útiles estará en torno a los 140, Sí, 150. pero, ¿no? pero construidos andaremos ya cerca casi de los 200. Sí, Exactamente. construido Eso 200. Eso es. Pues son datos que cantan. Estamos hablando de cifras que cada uno de los que nos estén oyendo o escuchando, que lo comparen con su propia tarifa. Efectivamente. En una vivienda, insisto, en un entorno 100% manchego, con toda la crudeza del verano y del invierno de por medio. Yo, mira, sí. por otra comparación, yo tengo un amigo que tiene aerotermia con una vivienda igual. Pues él me decía Una que... vivienda no pasa Bueno, igual no. Una vivienda de reciente construcción. De reciente Una construcción, vivienda moderna, pero que no es passive house. que no es passive house. Y similar en tamaño, ¿no? Me imagino. Estaba viviendo él solo. Pues me decía que para calefactar, él solo en un día ya gastaba más que yo todo el mes. Eso es lo que me decía. Y dice, pero si yo tengo facturas de gastarme 1.000 y 1.200 kilovatios en calefactar la casa. ¿Vale? Claro, pues fíjate. Y yo, Claro. con 79 kilovatios tenía
calefactado todo el mes. Claro, seguramente muchos también de los que están ahí al otro lado de este podcast, seguro que, porque se nos ha pasado a todos, modo de ahorrar en mi factura de la luz. Enseguida empezamos a pensar en soluciones de poner alguna plaquita solar, ¿no? Si tenemos la vivienda, la disposición y si tenemos oportunidad. Pero también una de las cosas que estábamos comentando antes es que con estas cifras y con estas facturas casi no se puede poner encima de la mesa ni suplementar la vivienda con placas solares, ¿no? No hace falta porque no se amortiza. Claro, claro. Claro, no hay consumo. Consumos. Claro. No hay prácticamente consumo y hacer una inversión para aliviar un consumo que prácticamente ya es inexistente, pues no tiene sentido en cuanto a rentabilidad. Luego hay gente que dice, bueno, pues mi vivienda, vale, me consume, pero he hecho una inversión en placa solar que ahora mismo me cubre gran parte de la demanda. Bueno, pues el rendimiento de las placas solares año a año va descendiendo. Pero Claro. cuando pasan 10 años, pues ya a lo mejor están al 50% y hay que renovarlas. Entonces, realmente la solución no es esa. La solución es aislar, hermetizar y utilizar el estándar para que el consumo sea realmente casi nulo. Claro. Y fuera de consumos, que es lo que hablábamos al principio, yo vivo en un piso que no es Passive House, un piso convencional, pequeñico, y este verano, en todo el verano, yo no he tenido confort en mi vivienda. Claro. Yo cuando veníamos de trabajar, mi mujer y yo, dábamos el aire acondicionado para que se estuviera fresquito en la casa, pero mientras estábamos con el aire acondicionado encendido, teníamos algo de confort. Era apagarlo y las noches, si por garganta, por cada uno no puedes tener el aire acondicionado encendido toda la noche, no he tenido confort en todo el verano. He tenido los ratigos que he tenido del aire acondicionado, que lo he podido tener, las horas que lo he podido tener, por mi garganta o por la sequedad del aire y tal que genera. Eso es. Esas horas, sí, más o menos hemos estado bien en la casa, pero en el momento que lo apagabas era dormir sudando por las noches y, Sí, y al on-off, final ¿no? pasar el Una verano. cosa u otra. No es cuestión de consumo. Yo hubiera pagado más por tener algo más de confort. Claro. Pero yo si me fijo solamente en lo que he gastado de luz con el aire acondicionado, vale, es un piso pequeño, no he gastado una barbaridad, pero es que no hemos estado bien en la casa en todo el verano. Eso es importante. ¿Dudas que pueda tener la gente? No, Fran iba a decir algo. sí, Quería perdón, hilar Fran. con el A tema que ha colación. dicho, Sí. con el tema que ha dicho Antonio antes de la aerotermia. Antonio tiene es una casa de 150 metros más o menos. La máquina de Útiles, aerotermia útiles. Una Útiles, casa, 165 eran. es una casa grande. pues es en torno Son a 5 dormitorios, es una casa grande. Sí. La aerotermia que tiene puesta es de 4 kilovatios de potencia. Es decir, tú a esto al instalador cuando se lo dices, lo primero que hace el instalador es decir, No te lo pongo. yo te la pongo, pero cuando el Firmas cliente un llame papel. y diga que tiene frío o que no tal, Claro. yo no quiero saber nada porque esta máquina no va a funcionar. Es cierto. Luego, para terminar el tema, el Sergio cuando hace el cálculo de balance energético con la herramienta PHPP, ahí te sale una carga de calefacción y una demanda y te dice qué potencia tienes que... ¿Qué motor tienes que poner Exacto. detrás? ¿no? Y normalmente suelen salir potencias de kilovatio y medio. Es decir, si hubiese máquinas de 1,5 kilovatios, valdrían. Ponemos las de 4 porque no hay más pequeñas en el mercado. Bueno, hay alguna marca que creo que ha sacado una de 3, pero eso choca, al instalador le choca muchísimo porque están acostumbrados a poner máquinas de 12, 14, 16 kilovatios Claro. y luego, Al hilo aún de- así, De lo que comentabas, en la primera pasejada que hicimos, nos pasó esto con el instalador, el que realmente hacía el solo Decía, radiante. esto no va a funcionar. Claro, Pero nosotros le él dijimos, estaba convencido de que pon no. esta máquina, que era la más pequeña, de 4 kilovatios, porque no había otra más pequeña. Y dice, no, yo esto... Esto no. Yo, Esto yo preveo pongo- problemas aquí. Yo pongo una de 12 mínimo, 16 para que vaya la cosa bien. Digo, no, tú pon la de 4 que vamos sobrados. Que yo no pongo hombre, eso. hay que reconocer que en esa primera yo también estaba. Verás aquí por darnos tirarnos el... claro, sí, claro. Un secador de pelo tiene 2.000 vatios, que son 2 kilovatios. Entonces, Claro, estamos sí, sí, hablando de máquinas muy pequeñas. Claro, para una casa así. estamos hablando de una máquina de aerotermia 4 kilovatios, que es poco más que cualquier split, ¿no? Que tengamos de aire acondicionado y en casa y demás. O sea que, Pero luego la experiencia te dice que la máquina está muerta de la risa. claro. Porque prácticamente se entiende muy poquito. O sea, desde aquí un mensaje a los fabricantes de máquinas de Hagan más aerotermia pequeñas. que saquen la Más gama, baratas. la gama Passive House, ¿no? De 2 kilovatios. No, es verdad que la primera la hicimos en 2020 y ahora ha caminado mucho en ese aspecto. Ya casi todas las marcas tienen máquinas Cuatro y de de 4 tres, kilovatios y 3 yo creo kilovatios. incluso ya por debajo. Claro. Porque se tiene que adaptar a este tipo de viviendas. Dudas que pueda tener la gente. Vale, yo me voy a vivir en una casa Passive House, pero luego mi día a día, ¿qué problemas, qué mantenimientos o qué cuestiones debo saber antes de meterme en ese charco? A mí me gustaría, Sergio, que de la manera más concisa posible
recordaras a los oyentes ¿qué implica tener una casa Passive House a nivel de... Porque hemos dejado caer cosas sueltas y la gente está haciéndose el mapa mental. Hemos hablado de ventilación mecánica, hemos hablado de aislamiento. ¿Recuerdas si en plan telegráfico qué debe tener de serie una casa Passive House? Pues se basa siempre en los 5 principios básicos del Passive House que son bastante conocidos ya, que es hacer un aislamiento continuo de toda la envolvente, tratar muy bien o planificar los puentes térmicos, unas buenas ventanas, y luego lo más diferenciador con respecto a la construcción convencional que viene siendo es hacer la capa hermética, planificar y hacer una capa hermética para que la vivienda, como ha dicho Antonio, se te estampe una grúa por la fachada y no te enteres porque la vivienda es muy hermética. Y para contrarrestar esa hermeticidad y darle calidad al aire interior, una ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor, de modo que estás ventilando la vivienda 24 horas y estás manteniendo una calidad del aire interior bastante óptima. Bueno, pues ese es el perfecto resumen de qué implica, así a grosso modo, tener una casa Passive House. Antonio, ¿esto implica tener algún tipo de, te pregunto a ti directamente, mantenimiento, aprendizaje, cómo manejar una casa Passive House? Pues la verdad es que el único gasto que podemos tener es el cambio del filtro del recuperador de calor. Sí, llevan unos filtros para filtrar. Lleva 2 filtros, entonces es cambiar el filtro. Por lo demás, una máquina de aerotermia con tu contrato de mantenimiento te lo revisan y poco más. Es que no hay más. Y vivir en tu casa Passive House a ti no te implica cambiar tus rutinas, tener presente nada en absoluto. Nada. Tú, la aerotermia está controlada electrónicamente. Ahora a nivel de las apps que estás con el móvil, en todo momento tienes control de a lo que quieres tener la casa y conforme la quieres tener. Y con el recuperador igual, te lleva una programación y tú la programas y ella, incluso si luego le quieres dar porque hay más gente en la vivienda y la quieres ventilar un poquito más, le puedes dar, o sea que, pero complicaciones ninguna. Y a la hora del gasto, pues un filtro de EPA, si te quieres gastar un poquito más, pues algo más potente, sí. Pero nada más. Muy bien. Entrando en la recta final, los últimos minutos de este podcast, yo quiero, me tenía aquí un poquito en la recámara, ir terminando con, creo que uno de los grandes temas que la gente, o a la gente puede hacer decantarse por este tipo de construcción, que es el tema de la salud. Y es que al final estamos hablando de que una vivienda, cada día prestamos más atención a cualquier aspecto que tenga relación con la salud. Estamos hablando de viviendas más saludables, ¿no, Ginés o Fran? ¿No? Sí, porque realmente si contabilizamos el número de horas que pasamos durante toda nuestra vida en una vivienda, contabilizando 8 horas dormir, 4 horas entre que llegas del trabajo y tal, es que más de media vida nos la pasamos dentro de nuestra vivienda. Y realmente es fundamental el tener una calidad no solo saludable, no solo de temperatura, no solo de lo que hablamos del confort, y ahí entra también el tema de la ventilación. Está demostrado que una vivienda, en el momento en el que nosotros nos levantamos por la mañana en una habitación normal, aumentamos 5 o 6 veces más la concentración de partículas de dióxido de carbono, y por eso es necesario pues continuamente ventilarla. Hoy en día, pues por las vidas que llevamos normalmente las parejas que son jóvenes, que trabajan los dos, normalmente se van por la mañana, no ventila la vivienda. Entonces se va concentrando una cantidad de dióxido de carbono y de vapor de agua acumulado dentro de la propia vivienda que luego generan en unas patologías muy importantes de humedades por condensación, etcétera. Entonces, realmente el tener un sistema de ventilación de flujo continuo y con recuperador de calor 24 horas, 365 días al año es fundamental para la salud de la persona, porque está demostrado incluso que en colegios, bueno, Sergio hizo un estudio aquí en Albacete. Lo hizo la plataforma de edificación Passive House y yo era el contacto en Albacete. Exactamente, en centros educativos. Sí, en centros educativos la calidad del aire interior, bueno, en cualquier interior la calidad del aire tiene que estar en las partículas por millón que ha dicho Ginés, de CO2, de dióxido de carbono, tiene que estar en torno a 400-500 ppm, partículas por millón. Eso es un ambiente saludable. Pues en estos colegios, a la hora del final del día, pues se registraron valores de hasta 4.000 ppm de CO2. Son por 10. Claro, ¿cómo queremos que esos niños estén atentos a lo que les está explicando el profesor o no tengan somnolencia cuando tienen un ambiente
con un ambiente de CO2 cargado multiplicado por 10 de lo que es saludable para estar bien. Y eso lo podemos extrapolar a las viviendas. Es decir, Claro, la realmente vivienda viene a ser lo mismo. Es una contradicción en sí misma hacerte una casa nueva, la inversión de tu vida, y resulta que la calidad de aire dentro de la casa es peor que la calidad de aire de la calle. Exacto. Claro. Entonces, lo que pasa, hablando del tema de la ventilación, es difícil convencer a alguien de algo que no se ve. Porque ventilar una casa, no estás viendo nada físicamente. Es decir, tienes un aparato de ventilación, pero yo no estoy viendo nada, te lo crees menos. Y a la gente a veces cuesta convencerla en ese sentido de que hay que ventilar las casas porque es fundamental. Claro, El tema de la pandemia nos ha ayudado un poquito, Sí, como ha sí, dicho al principio del podcast A cambiar algunos chips, Gines, ¿no? porque hemos sido conscientes que un virus que está en el ambiente puede hacer lo que ha hecho. Entonces somos conscientes de que la calidad del aire es importante. Entonces nos ha ayudado un poco el tema de la pandemia. Venga, sí, la pregunta que todos estabais esperando antes de despedirnos. Y se la voy a hacer directamente a Antonio y sin cortapisas. Antonio, ¿es caro hacerte una casa Passive House? ¿Es caro? Yo cuando vi el presupuesto no me volví loco. ¿Me entiendes? Es que eso, yo una vivienda, como la amortizo, ¿en cuántos años amortizas una vivienda? Vas a vivir el resto de tu vida. Y si puede ser, se la dejarás a tus hijos o se la... Es que no sé. Es que yo al final, como soy empresario, yo cuando compro una máquina intento amortizarla cuanto antes para que me saque rendimiento. Pero en una vivienda yo pensé, digo, esto es para toda la vida. Claro. Que yo me gaste ahora un poco, cuando luego lo voy a recuperar económicamente, seguramente sí, lo voy a recuperar con el paso del tiempo, voy a ganar en confort, en mejoría, y en confort acústico, en confort de alergia. Yo qué sé, la gente no sé cómo lo valora. Yo lo valoré, me dolió un poco la cornada, pero no fue de doble trayectoria. No fue de doble trayectoria. Fue un susto. No fue nada. pero que es Bueno, normal. El susto se lo llevan normalmente. No, haces una vivienda normal. Cualquier persona se lleva un susto. Claro, ya es una Pero vivienda normal que es este un no es, susto. haces una passive house no es caro. Es decir, teníamos estimado en torno a un 10, un 12% más, quizá, que al coste de una vivienda normal. Pero estamos hablando que cuando hacemos lo que es el test blower door, que es un poco el test final de la vivienda de impulsar aire y extraer aire para saber las infiltraciones, una vivienda Passive House tiene que estar por debajo de 0,6. Bueno, aquí normalmente solemos dar valores por debajo de 0,30, pero una vivienda normal puede estar en torno a 20. Claro. O sea, estamos hablando como 50 veces menos, digamos, hermética. Con lo cual, eso da una rienda bastante clara de cuál es la diferencia exponencial entre una vivienda bien ejecutada de código técnico actual a una vivienda Passive House. Pero quedaros con ese dato que apuntaba Ginés, ese porcentaje, ¿no, Sergio? 10, 12%, que no estamos hablando de que cuesta el doble o el triple. No debería. No. Exactamente. Luego también es cuestión de prioridades. Es decir, evidentemente hacer una casa que cumpla el estándar Passive House, vas a invertir dinero en partidas que si fuese una vivienda normal no invertirías dinero, pero luego lo que dice Antonio, eso al final se amortiza sí o sí, y luego la calidad constructiva que tiene tu vivienda desde el día 1, ¿eso cuánto vale? O sea, Sí. es que hay cosas que no se cuantifican, Sí, pero tienen su valor y val- precio. pero tienen su valor. Son dos cosas Y distintas. luego, oye, que yo también digo que realmente creo que dentro de 10-15 años todas las viviendas van a ser Passive House, porque la normativa Es cada que vez es de lógica. es muchísimo más restrictiva. De hecho, ahora se están hablando en código técnico de cosas que hace 5 o 6 años eran impensables, con el consumo energético casi nulo, la hermeticidad se empieza a hablar. Entonces yo creo que para el 2035 probablemente el estándar exigible del código técnico sea muy parecido al Passive House. Con lo cual, hacerte una vivienda Passive House hoy en día es hacerte una vivienda de De futuro. futuro. O sea, no es un producto elitista. No tendría sentido. Yo me quería Es un producto terminar. inteligente. Nuestra clientela, nuestro perfil de cliente no es un cliente que también puede ser, es decir, que esto no está reñido con el diseño y con gastar el dinero en materiales. sí. Pero nuestro cliente no es un perfil de alto standing, todo lo contrario. Gente normal con su trabajo, que pide su préstamo para hacer su casa igual y ya está. Pero si fuese un producto muy elitista, esto no tendría el recorrido que está teniendo. Entonces, y cada vez tiene más. Entonces, por sí solo habla el tema.
Con esa es la idea que yo me quería quedar, con ese porcentaje, 10-12%, que no estamos duplicando presupuesto ni triplicando y que estamos en un perfil de construcción para gente normal que al final, como bien apuntaba también Ginés, piensa de manera inteligente. Porque al final estás invirtiendo en algo que va a llegar y que va a ser lo normal en muy poquito tiempo. No sé si quieres, para cerrar, Sergio, apuntar alguna cosita que se nos queda en el aire. Pues... Por mí creo que hemos dado un repaso a lo que es el proyecto de Antonio, que es he de decir que es la segunda vivienda que hicimos. Antonio, creo que llegaste a ver la vivienda de Arenales, pero estaba en construcción todavía. Sí, fui a Arenales, vimos lo que había, pero no estaban viviendo todavía ahí. La había en construcción y ya después de... Antonio fue la segunda y después ha habido varias y al final, para concluir, lo mejor es escuchar la experiencia de Antonio, que la están escuchando ya nuestros clientes que nos llegan. Pues Antonio lo tenemos un poco ahí de anfitrión. Claro que sí. Que los clientes incluso piensan que le pagamos algo. Porque cuando llega, claro, también es justo que quien se ha atrevido a hacerse una casa así presuma de ello. Claro, si tienes un amigo que está multiplicando por 10 los consumos que tú tienes, pues dices, pues yo es que me la hice así porque tal. Claro. Entonces es justo hacerlo así. No te hemos pagado para grabar este podcast. No. Pues gracias por venir, Antonio. Sergio. Muchas gracias, Javi. Fran, desde Ingecon, desde la parte arquitectura, Ginés. Gracias por venir, gracias por esos minutitos frente a nuestros micrófonos. Y aquí ponemos un punto y aparte, en este caso, en los podcasts de Ingecon. Seguiremos hablando de Passive House, de ahorro económico, de otras muchas ventajas que sin duda nos quedan por ir desentrañando a lo largo de estos espacios. Hasta la próxima. Hasta luego.